Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde quería compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Quería compartir algo que el Señor ha hablado a mi corazón y ha sido de bendición y edificación, y por eso quería compartirlo con ustedes para que sea de edificación para cada uno de ustedes. Lo que quería tratar el tema de ahora es ¿por qué nos cuesta orar? ¿Cuáles son estos motivos por los cuales nos cuesta tener una vida de oración? Estas razones por las cuales nos cuesta tener esto de orar sin cesar, de estar permanentemente en comunión con Dios, ¿no? Y por lo menos vamos a nombrar cuatro razones por las cuales nos cuesta tener una vida de oración, por las cuales nos cuesta orar. La primera que vamos a nombrar es porque nuestra carne es débil. Eh, Nuestra naturaleza es débil, nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso es una de las razones por las cuales nos cuesta tener una vida de oración. Porque nuestra naturaleza, nuestra carne, no está alineada y sujeta al Espíritu. Por eso es que es una de las razones por las cuales nos cuesta tener una vida de oración. Ahí en Mateo 26:41, la palabra del Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá la palabra del Señor nos dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, porque todos aquellos que hemos conocido la verdad, que esa verdad nos ha hecho libres, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos nacidos del Espíritu. Entonces, a la verdad, el Espíritu está dispuesto porque somos nacidos del Espíritu. Dice, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. A nuestra carne no le gusta tener que levantarse un ratito antes para orar, para leer la palabra. No, a nuestra carne le gusta dormir. A nuestra carne no le gusta tener que dejar de ver una novela, de ver una película y ocupar ese tiempo en orar. No, a nuestra carne eso no le gusta. A nuestra carne le gusta quedarnos frente a la pantalla, a ver la novela, a ver la película, a ver el partido. Pero la verdad, nuestro espíritu sí que está dispuesto a la oración. A nuestra carne no le gusta tener que dejar de navegar en las redes sociales para dedicarle tiempo a la oración. Porque nuestra carne es débil. A nuestra carne no le gusta. Pero a la verdad nuestro espíritu sí está dispuesto. Entonces, esta es una de las primeras razones por las cuales nos cuesta tener esa vida en oración. Que nuestra carne es débil. Pero nuestra carne necesita ser disciplinada, nuestra carne necesita ser sometida a lo espiritual. Nuestra carne necesita ser enseñada, necesita ser disciplinada por lo espiritual. Necesitamos que nuestra carne se deleite en obedecer la palabra del Señor. Y ahí en Salmos 48 dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Wow! Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. O sea, David nos dice, en otras palabras, y encima le dice, Dios mío, me ha placido, me he deleitado en obedecerte.
Y para que David llegara a decir esto, que la ley estaba en medio de su corazón, era porque David había sometido su carne a lo espiritual, a que la carne aprendiera a deleitarse en obedecer la palabra de Dios, en obedecerle a Dios. Entonces para él ya la carne había dejado de ser un impedimento, porque él ya le había enseñado a la carne, la había disciplinado a lo espiritual. Entonces, hasta podríamos decir que el día que David no oraba, el día que David no leía la palabra de Dios, la misma carne le decía: ¿qué pasa, David? Me has enseñado a que cada día ores a Dios y hoy no lo estás haciendo. Entonces, necesitamos someter nuestra carne a lo espiritual para que deje de ser un impedimento para tener una vida de oración, Otra de las cosas por las cuales nos impide tener una vida en oración, nos impide orar, es porque hay huestes espirituales que se levantan en contra de nuestra oración. Hay huestes espirituales que se mueven en contra de nuestra oración. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón orar a Dios, ya cuando dispusimos en nuestro corazón orar a Dios, las huestes espirituales se mueven en contra de la oración. Porque Satanás mismo sabe y conoce el poder que tiene la oración. Cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, él oraba al Padre. Y cuando él oraba al Padre, Satanás estaba siendo derrotado por esa oración que Jesús hizo en la cruz del Calvario con el Padre. Fueron arrebatadas las llaves del infierno. Entonces, Satanás conoce el poder que tiene la oración. Por eso es que cuando hay hombres y mujeres que tienen una vida de oración, Él les envía huestes espirituales para que se levanten en contra. Y lo vemos en Efesios 6:12. La palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la guerra espiritual, hermanos, que desatamos cuando tenemos una vida de oración. Y estas son las cosas, la segunda de las cosas que nos impiden o nos frenan a tener una vida de oración. Son las huestes espirituales que se mueven en el momento en que decidimos orar a Dios. En nuestro corazón disponemos orar a Dios. Y lo podemos ver manifestado cuando entramos en oración con Dios en opresión. ¿Cuántas veces no hemos estado orando y hemos sentido opresión en el aire? Nos ha faltado el aire, hemos sentido una presión en nuestro pecho, algo que nos aprieta. Porque cuando oramos se produce una guerra espiritual. A veces Satanás opera con distracciones en el momento en que nosotros oramos a Dios. A veces estamos orando a Dios y de repente se nos cruza un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que estamos orando, ¿no? Con el momento. Se nos cruzan imágenes que no tienen nada que ver con lo que estamos orando en el momento. Y esas son cosas por las cuales Satanás nos distrae para sacarnos de la oración. Otra de las cosas es por la oposición. ¿Cuántas veces no hemos estado orando y de repente sonó el celular y no sé, o nos acordamos de que tenemos que hacer algo
y nos levantamos, queremos levantarnos e ir y hacerlas, o alguien nos llamó, todas esas cosas que se oponen a que nosotros inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Son cosas por las cuales Satanás impide que oremos, porque él conoce el poder de la oración. Entonces necesitamos tomar autoridad sobre esas huestes espirituales de maldad que operan, dice, en las regiones celestes, para que dejen de ser un impedimento para que podamos tener una vida de oración. El tercer punto que quería tocar, que es una cosa que también es un obstáculo para llevar a una vida de oración eficaz, es cuando tenemos nuestra relación con Dios fracturada. Y esto es muy importante también, cuando nuestra relación con Dios se ve fracturada, sentimos que no, ¿cómo voy a orar si tantas veces le fallé, tantas veces ya pequé en lo mismo, o cuántas veces le voy a pedir perdón por lo mismo? Cuando nos sentimos así porque nuestra relación con Dios está fracturada. Y es una de las cosas que nos impide tener una vida de oración. En Mateos 6:6, la palabra de Dios dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dice, cuando ores, dice, cierra la puerta de tu aposento. Esto de cerrar la puerta nos ilustra una intimidad, una confianza, porque después de cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre. O sea, podríamos decirlo, parafrasearlo, primeramente entrar en tu intimidad y hablar con papá. Habla con tu papá. Cuando cerramos la puerta y hablamos con papá, se crea una intimidad y una confianza. No es que entramos, la palabra de Dios no dice, entro a tu aposento y ora al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente, al dueño del oro, de la plata. No, dice, ora a tu Padre. Habla con papá. Cerra la puerta y en la intimidad habla con papá. Y haciendo ilustración a esto, quería hacer referencia al hijo pródigo, ¿no? Este joven que, habiendo malgastado todo, volviendo en sí, dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, iré a la casa de mi padre y le diré. No dijo, voy a ir a la casa del dueño del dinero, no sé, dijo a la casa de mi padre y le diré. Esto de diré es un diálogo, lo podemos tomar como una oración. Padre, he pecado, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto no quería decir que él no era un hombre adinerado o no le quitaba atributos, pero estaba esa confianza que lo llevaba a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Creo que nuestra vida de oración va a cambiar cuando entendamos de que a quien oramos es a nuestro papá.
que nuestro papá es Dios Todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, Él es Alfa, Omega, pero es nuestro papá. Y la palabra de Dios dice, cuando entres a tu cuarto, ora, habla con tu papá, que te conoce en lo más íntimo. Y va a pasar como el hijo pródigo. Va a poner anillos nuevos, calzado nuevo. Él está dispuesto a perdonarnos. Por eso es importante, hermanos, que sea restablecida esa relación con nuestro papá. Que podamos tener esa confianza de lo más íntimo. Esto de cerrar el aposento en lo más íntimo, decirle, papá, esto he hecho. Entonces nuestra relación es restaurada y no es un impedimento para tener una vida de oración. El cuarto punto que quería compartir con ustedes es cuando tenemos algo contra otra persona. Cuando hay alguna situación con alguien, también esto es un impedimento o es algo que no nos deja tener una vida de oración. Cuando hay una situación con un hermano, con alguien, cuando hay una situación con alguien, ahí en 1 Pedro 3:7, la palabra del Señor dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, cuando tenemos alguna situación con alguien, nuestro hermano, nuestra esposa, se torna un estorbo para nuestras oraciones. Es un estorbo para tener esta vida plena, esta vida de oración. Para llegar a tener una vida plena de oración, primero tenemos que arreglar la situación con nuestro hermano. Ahí en Mateo 5, 23 al 25 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, deja la ofrenda, ve, arréglate con tu hermano y luego ofrécela. Entonces, hermano, para que no tengamos un impedimento que nuestra vida de oración se desarrolle a pleno, no tenemos que tener nada contra nuestro hermano. No tiene que haber ninguna situación en nosotros la cual ponga impedimentos en nuestra oración. Nuestra vida de oración va a ser plena cuando nos acordemos de que tenemos algo con nuestro hermano y vamos, lo arreglamos en el momento. ¡Wow! Y ahí enviarle la paz del Señor y nuestra vida de oración se hace más fuerte. Se hace mucho más fuerte porque no hay impedimento, no hay estorbos en nuestras oraciones. Entonces esto es un poquito lo que quería compartir con ustedes en esta tarde y como conclusión podríamos decir que tenemos que someter y disciplinar nuestra carne a lo espiritual, a que aprenda nuestra carne a regocijarse en obedecer la palabra de Dios, para que podamos tener una vida de oración plena. En segundo,
tomar autoridad sobre las potestades que operan en las regiones celestes cada vez que nosotros levantamos oración a nuestro Dios, a nuestro Papá. Cada vez que levantamos oración, huestes espirituales se ponen en contra. Para esto necesitamos tomar autoridad sobre ellas. En tercer lugar, es restaurar nuestra relación con Papá. Tenemos que entender que cuando oramos primeramente a nuestro Padre. Dice, cuando ores así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, Papá. Y Él está dispuesto a perdonarnos una y otra vez porque es nuestro Padre. Y como cuarto, perdona y arregla las cosas con tu hermano para no tener estorbos en nuestra oración. Creo que si tomamos en importancia estos 4 puntos y obramos en base a estos 4 puntos, creo que nuestra vida de oración va a ser mucho mejor. Vamos a ser hombres y mujeres de oración. Y cuando somos hombres y mujeres de oración, el enemigo no puede oponerse, porque la oración no es para los perfectos. La oración es una herramienta para pulir, es una herramienta para crecer. Entonces, aquellos que oramos en lengua, es bueno que también cuando oremos, practiquemos y oremos en lengua, porque esto crea también una intimidad con Dios. Porque las lenguas edifican al que ora en lengua. Entonces, cuando entremos también en nuestra intimidad, ora. Si Dios te ha regalado el don de lengua, hacelo. Ora en lengua con Él, porque eso crea una intimidad con Papá. Porque a veces nosotros no sabemos pedir cómo o qué decir, pero el Espíritu sí. Entonces, es bueno cuando estamos en la intimidad orar en lengua, hacerlo. Espero que le haya sido de bendición, hermano, a cada uno como lo ha sido para conmigo, y que podamos examinarnos, ¿no? A ver cómo está nuestra carne. A ver cómo está nuestra relación con Papá. A tomar la rienda, a ver la importancia que tiene nuestra oración, cómo operan las regiones celestes en los aires cuando levantamos oración. Y por último, acordarnos siempre de estar a cuenta con nuestros hermanos, para que no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, les amamos con mi familia, y que haya sido de bendición la palabra del Señor para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.